Los detalles del caso los tenemos aquí, en Memento Mori Oficial. Matthew Taylor Coleman, de 40 años de edad, es originario del condado de Santa Bárbara, en el estado de California, Estados Unidos. Matthew vivía junto a su esposa Abby Coleman y sus 2 hijos, un niño de 2 años y una niña de 10 meses. Contaba con estudios superiores y una maestría en español. Sin embargo, desde muy joven surgió su pasión por las actividades acuáticas, tales como la pesca con arpón, la navegación y, por supuesto, el surf. Es debido a ello que fundó la escuela Love Water Surf, en la que se dedicaba a dar clases de surf tanto a niños como a adultos. La familia Coleman llevaba una vida normal, hasta que a principios de agosto de 2021, un suceso cambiaría el destino de los 4 miembros de manera radical. 7 de agosto de 2021. Abby Coleman llamó a la policía de Santa Bárbara el sábado 7 de agosto para reportar que su esposo había salido desde muy temprano con sus 2 hijos y aún no habían regresado. Ella no pensaba que él o los niños pudieran estar en peligro, pero se encontraba intranquila debido a que había tratado de localizarlo, pero él no le contestaba ni las llamadas ni los mensajes. También explicó que no habían tenido ningún tipo de pelea y que de hecho habían estado planeando hacer un viaje para acampar, pero que de pronto tomó a los pequeños, se subió a su furgoneta y se fue sin dar explicaciones. La policía tomó nota de la llamada de la señora Coleman, pero hasta ese momento no se presentó ninguna denuncia oficial de desaparición. Mientras tanto, ese mismo día a las 8 de la noche, las cámaras del Hotel City Express de Rosarito, en México, grabaron la entrada de Matthew Coleman junto a sus 2 hijos. El hombre no tenía reserva, pero pidió una estancia de una noche y se registró con su identificación oficial. 8 de agosto de 2021. El domingo 8 de agosto, Abby Coleman volvió a llamar a la policía alrededor de las 7 de la noche para informar que su esposo e hijos no habían regresado aún. Un agente se presentó en la casa de la familia en Santa Bárbara y tomó una denuncia oficial. De esta manera, Matthew Coleman y los 2 niños fueron denunciados oficialmente como desaparecidos. El agente sugirió intentar localizar a Coleman a través de la aplicación de localización Find My iPhone. Abby accedió, y gracias a esto, pudieron ver que Matthew se encontraba en Rosarito, México. El FBI alertó a las autoridades de la frontera entre Estados Unidos y México en el condado de San Diego, para que estuvieran pendientes de Coleman y sus 2 hijos. 9 de agosto de 2021. A las 3 de la madrugada del lunes 9 de agosto, Coleman fue visto saliendo del Hotel City Express con maletas en mano y sus 2 hijos. No se le volvió a ver sino hasta las 6:30 de la mañana, pero esta vez regresó solo. A las 7:30 de la mañana, las autoridades mexicanas recibieron un informe de que 2 pequeños habían sido localizados sin vida en el rancho El Descanso, el cual se localiza a unos 32 kilómetros al sur del Hotel City Express. El propietario del rancho había llamado a la policía después de que un trabajador agrícola descubriera los 2 jóvenes cuerpos. El trabajador relató a los funcionarios que el perro había olido la sangre, por lo que corrió rápidamente dentro de la maleza. El agricultor siguió al perro, y fue entonces cuando descubrió la espantosa escena del crimen. Las autoridades mexicanas informaron al FBI del hallazgo, y los investigadores creían que las descripciones coincidían con las de los 2 niños Coleman, pero aún no había nada confirmado. A las 9:30 de ese lunes, Matthew salió del hotel sin sus hijos, y alrededor de la 1 de la tarde, intentó regresar a Estados Unidos en su furgoneta a través del puerto de entrada de San Isidro. En ese momento, la policía de Santa Bárbara le informó al FBI que la aplicación Find My iPhone había localizado a Coleman justamente en aquel paso fronterizo. El FBI se puso en contacto rápidamente con los agentes de aduanas y protección de fronteras de Estados Unidos, por lo que cuando Coleman llegó al punto de inspección, los agentes realizaron un registro completo de su furgoneta. Durante la revisión, un agente descubrió lo que parecía ser sangre sobre los papeles que traía el hombre, y enseguida alertaron al FBI.
Coleman fue llevado a una sala de inspección, donde un agente del FBI le leyó sus derechos y posteriormente se le sometió a un interrogatorio. Para su sorpresa, el hombre confesó rápidamente. Dijo que desde hacía un tiempo era seguidor de QAnon y las teorías de conspiración Illuminati, y que gracias a ellas descubrió que su esposa tenía ADN de serpiente, el cual había sido transmitido a sus hijos. Así que en un intento de evitar que los pequeños crecieran y se convirtieran en monstruos, decidió acabar con ellos. También dijo que sabía que lo que pensaba hacer estaba mal, pero que era la única manera de salvar al mundo. No está claro qué fue lo que ese 7 de agosto detonó la acción del hombre, o por qué los llevó hasta México para cometer el crimen, pero sí declaró que al llegar al rancho donde se encontraron los cuerpos, sacó un arpón de pesca y con ello le arrebató la vida a sus hijos. A partir de esta confesión, el 10 de agosto, Coleman fue trasladado de regreso a California, donde se enfrentó a los cargos por privar de la vida a ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Más tarde ese día, los funcionarios mexicanos recuperaron el arpón, la ropa ensangrentada y una manta de bebé. El miércoles 11 de agosto, el acusado compareció por primera vez ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el centro de Los Ángeles. Un juez federal ordenó su detención y actualmente está bajo custodia en la cárcel de Santa Bárbara, donde está esperando que llegue el 31 de agosto, que será el día en el que dictarán su sentencia. Los allegados del surfista se mostraron realmente sorprendidos con esta situación, pues lo describieron como un hombre de familia amoroso, que adoraba a su esposa e hijos. Incluso una de sus amigas dijo que no parecía ser el hombre que ella conocía, pues no había ningún indicio de que fuera capaz de tan abominable acto. No obstante, otras amistades más cercanas dijeron que comenzaron a notar que pasaba mucho tiempo leyendo material sobre teorías conspirativas. Un amigo declaró que les dedicaba mucho poder mental y que se notaba que creía en algunas cosas raras, pero nunca pensó que fuera a afectar su mente de aquella manera. Pero, ¿cuáles eran las teorías en las que Coleman creía? Matthew se enfocaba en las teorías de QAnon y las Illuminati. La teoría de QAnon sostiene la falsa creencia de que el expresidente Donald Trump ha estado luchando en secreto contra un grupo de adoradores de Satanás, los cuales se encuentran en los niveles más altos de poder e influencia política, mientras que los Illuminati son una supuesta organización secreta conformada por una élite exclusiva que pretende dominar el mundo. De esta última teoría se desprende la de los reptilianos, quienes supuestamente son seres provenientes de otro planeta que se han infiltrado entre los humanos con apariencia de celebridades y políticos, cuyo objetivo es igualmente dominar la raza humana. Por alguna razón que hasta el momento se desconoce, Coleman creía firmemente que su esposa tenía ADN de serpiente, es decir, que era una reptiliana, y por lo tanto, sus hijos poseían el ADN que los llevaría a convertirse en reptilianos, razón por la que él les arrebató la vida. ¿Y tú qué opinas de este caso? ¿Crees que el hombre realmente creía en estas teorías? ¿O simplemente fue un pretexto para dejar salir su instinto criminal? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Si el video te pareció informativo, dale like y comparte. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook como Memento Mori, en donde podrás encontrar más información de otros sucesos. Yo soy Radler, y esto fue Memento Mori Oficial. Y si seguimos vivos, nos vemos en la próxima.